¿Has notado a esa persona que casi no aparece en redes sociales? Nada de stories cada hora, nada de selfies frente al espejo, ninguna frase motivacional buscando likes y mucho menos relatos emocionales para que todos comenten. ¿Qué esconde alguien que elige el silencio en medio de este ruido constante que es Internet? ¿Será timidez, desinterés o algo que la mayoría no se atreve a admitir? Mientras el mundo entero parece gritar desesperado por atención, transformando cada comida, cada logro, cada momento común en un espectáculo, existe un grupo de personas que prefiere guardar para sí. Guardan sus alegrías, sus dolores, sus victorias, incluso los momentos ordinarios del día. Y aquí está lo que nadie te dice. Ese silencio no es vacío. Ese silencio habla, y habla mucho más fuerte que 1000 stories al día, porque en un mundo donde todos corren detrás de visibilidad, elegir ser discreto es casi un acto de resistencia. Es como decir, no necesito exponer todo para existir, pero la verdad incómoda es esta. La mayoría no elige el silencio por madurez emocional. La mayoría elige la exposición porque tiene miedo. Miedo de no existir si no es vista. Miedo de no tener valor si no es validada. Miedo de que su vida no sea real, si no está registrada en una pantalla y confirmada por corazones rojos y comentarios rápidos. Vivimos en una era donde todo necesita ser mostrado. El plato de comida, la ropa del día, el entrenamiento en el gimnasio, la relación amorosa, el viaje, el trabajo. Hasta el propio dolor necesita convertirse en caption para generar engagement. Es como si la vida solo fuera real si está registrada en la pantalla, validada por otros. Pero piensa en esto, ¿eso es vivir de verdad? Porque en el fondo muchas de esas personas que parecen tener una vida perfecta online cargan por dentro un alma cansada, sofocada por la presión de siempre tener que probar algo. Y ahí es donde quien elige el silencio se destaca. En lugar de gastar energía intentando convencer al mundo de que está viviendo, simplemente vive. Y ese detalle cambia todo. Porque lo que la psicología está descubriendo es brutal. La necesidad de mostrar cada segundo de tu vida no es señal de que estás viviendo intensamente. Es señal de que no confías en que tu vida tenga valor sin la confirmación externa. Es señal de ansiedad vestida de autenticidad. Es señal de que estás buscando en los demás lo que no puedes encontrar en ti mismo. Estudios en psicología comportamental muestran que las personas que se exponen menos en redes sociales generalmente cargan características poderosas. Una autonomía emocional rara, un sentido de identidad firme, menos vulnerabilidad a la comparación social y sobre todo, una habilidad preciosa de vivir el presente con más profundidad. Son los llamados low profile, discretos, centrados, observadores, analíticos y de cierta forma más enteros que muchos que buscan todo el tiempo la validación externa. No están ocupados en impresionar, están ocupados viviendo. Pero aquí está lo que realmente importa entender. No se trata de juzgar a quien publica mucho versus quien publica poco. Se trata de entender qué mecanismo psicológico está operando detrás de esa necesidad. Porque si necesitas mostrar para sentir que tu vida tiene valor, hay un problema fundamental ahí. Un problema que ninguna cantidad de likes va a resolver. Un problema que ninguna cantidad de seguidores va a llenar. Un problema que tiene que ver con algo mucho más profundo que las redes sociales. La primera característica de las personas discretas es un fuerte sentido de control interno. No viven corriendo detrás del aplauso ajeno. No necesitan la confirmación externa para sentirse seguras o para creer que están en el camino correcto. Se guían por sus propias convicciones, por sus propios principios. En psicología esto se llama locus de control interno. Es la sensación de que tu vida está en tus manos
y no en las manos de otros. Quien tiene este rasgo cree que sus resultados dependen de sus propias elecciones, no de la opinión de la multitud. Piensa en la diferencia. Una persona con locus de control externo publica algo y espera. Espera los likes, espera los comentarios, espera la validación. Y si esa validación no llega, su estado emocional se desploma, su día se arruina, su autoestima cae, porque depositó su valor en manos ajenas, puso su estabilidad emocional en la reacción de desconocidos. Y ahí está la trampa. Cada vez que buscas validación externa, estás entregando tu poder. Estás diciendo, mi valor depende de lo que otros piensen de mí. Y eso es ansiedad pura. Eso es vivir en constante incertidumbre, porque no puedes controlar lo que otros piensan. No puedes garantizar que van a validarte. Entonces vives en un estado permanente de necesidad, esperando, dependiendo, mendigando aprobación. Mientras tanto, quien tiene control interno camina con firmeza porque sabe cuáles son sus propios valores. Entiende que no todo necesita escenario, que no todo necesita audiencia. No reacciona a lo externo. Actúa desde aquello que hace sentido internamente, y esa diferencia es abismal. No es solo una preferencia de estilo de vida, es una diferencia en la estructura psicológica fundamental. Es la diferencia entre vivir libre y vivir esclavizado a la opinión ajena. La segunda característica es que estas personas valoran y practican límites saludables. Y aquí está un punto esencial. Mientras tantos ultrajan sus fronteras más íntimas solo para conquistar algunos segundos de atención. Quien publica poco generalmente entiende el valor real de la privacidad. Esas personas saben que no todo necesita ser compartido, porque no todo necesita ser validado. Hay cosas que son tuyas y que deben continuar siendo tuyas sin necesitar la aprobación del otro. Este sentido de límite es como una barrera protectora que evita el desgaste emocional de la sobreexposición. Los discretos construyen cercas invisibles alrededor de su propia energía. Entienden que exponer demasiado cobra un precio alto, un precio emocional, mental, hasta espiritual. Y simplemente no están dispuestos a pagar esa factura. No confunden visibilidad con valor. Saben que preservar su esencia es más importante que exhibirla para recibir likes vacíos. Pero mira lo que hace la mayoría. Comparten cada detalle personal, cada conflicto, cada momento vulnerable. Y después se preguntan por qué se sienten vacíos, por qué se sienten expuestos, por qué se sienten ansiosos todo el tiempo, porque expusieron lo que debería permanecer privado, porque convirtieron su intimidad en contenido, porque sacrificaron su paz interior por un poco de atención temporal. Y esa atención es como una droga, te da un pequeño hit de dopamina, te hace sentir visto por un momento, pero el efecto pasa rápido. Y entonces necesitas más, publicas más, te expones más. Y el ciclo continúa. Y cada vez necesitas dosis mayores para sentir lo mismo, hasta que te das cuenta de que ya no tienes nada privado, ya no tienes nada sagrado, todo está en la vitrina y te sientes completamente vacío. La tercera característica es que están menos presas de la comparación social. Y aquí está una verdad dura. Las redes sociales se transformaron en una vitrina donde todos parecen más bonitos, más felices, más ricos, más exitosos de lo que realmente son. Pero quien se aleja de ese ciclo vicioso percibe algo liberador. Comparar vidas es un juego que nadie gana. Personas discretas que publican poco acaban siendo menos afectadas por ese teatro de apariencias. No están constantemente midiendo su propia vida con la regla del otro. Y esto cambia todo porque permite que construyan su autoestima desde dentro. Menos envidia, menos comparación,
más claridad sobre sus deseos verdaderos y sus valores reales. Mientras muchos se pierden en el laberinto de las apariencias intentando parecer perfectos para un público que en la práctica apenas se importa, quien vive con más silencio se concentra en ser, no en parecer. Entienden que cada trayectoria es única, que no existe una fórmula universal de felicidad, que vivir plenamente vale mucho más que posar como alguien perfecto. Pero aquí está lo que la mayoría no quiere admitir. La comparación social no es solo un efecto secundario de las redes sociales. Es la razón por la cual las usas. Entras a Instagram no para ver contenido, entras para compararte, para ver si estás mejor o peor que otros, para validar que tu vida tiene valor relativo, y esa búsqueda constante de comparación te mantiene en un estado perpetuo de insatisfacción. Porque siempre hay alguien con mejor cuerpo, mejor casa, mejor pareja, mejor vida. Siempre hay alguien que parece tener todo resuelto mientras tú todavía luchas. Y cada vez que ves eso, tu cerebro registra "no soy suficiente". Y esa sensación se acumula, post tras post, story tras story, hasta que tu autoestima está completamente erosionada, hasta que no puedes sentir alegría por tus propios logros, porque inmediatamente los comparas con los logros de otros. Y ahí pierdes completamente la capacidad de vivir tu propia vida. Porque estás tan ocupado midiendo, comparando, compitiendo, que olvidaste lo que realmente querías en primer lugar. La cuarta característica es que saben regular mejor sus emociones. Piensa en esto. No toda tristeza necesita convertirse en publicación. No toda rabia necesita ser volcada en un texto largo. No toda alegría necesita ser exhibida como trofeo. Personas emocionalmente maduras consiguen sentir sin la necesidad de probar. Reflexionan antes de reaccionar. Y esa pausa, ese espacio entre la emoción y la acción, las hace personas emocionalmente más estables, confiables, equilibradas. En la convivencia con otros, el silencio no es negación, sino espacio de procesamiento. Es como si usaran el recogimiento como un laboratorio interno para digerir sentimientos. Esta madurez emocional es un rasgo claro del perfil discreto. Intensidad sin espectáculo. Pero mira lo que hace la mayoría. Sienten algo e inmediatamente necesitan publicarlo. Necesitan que otros lo vean. Necesitan que otros lo validen. Como si la emoción no fuera real hasta que está en una pantalla siendo comentada. Y esto revela algo profundo. Han perdido la capacidad de estar con sus propias emociones. Han perdido la capacidad de procesarlas internamente. Necesitan el ruido externo porque no pueden soportar el silencio interno. Y aquí está lo que eso crea. Una dependencia emocional de la validación externa. Cada vez que publicas tu dolor, buscando comentarios de apoyo, estás entrenando a tu cerebro para que no pueda procesar dolor solo. Estás enseñándole que necesita audiencia para sanar. Y eso es peligroso, porque la vida va a darte momentos donde no vas a poder compartir, momentos donde vas a estar solo con tu dolor. Y si nunca aprendiste a estar contigo mismo, esos momentos te van a destruir, porque toda tu estructura emocional está construida sobre la validación externa. Y cuando esa validación no está disponible, colapsa todo. La quinta característica es que saben vivir el momento presente. Cuando te desconectas de la necesidad de mostrar, sobra espacio para simplemente estar. Quien publica poco suele vivir los encuentros con más profundidad, saborea más el silencio, observa más lo que está alrededor, aprovecha más la compañía verdadera. Mientras muchos asisten a su propia vida a través de la pantalla del celular, el discreto está ahí presente de cuerpo y alma. Y esta presencia plena es apuntada por la psicología contemporánea como uno de los mayores indicadores de bienestar emocional.
Aun si saca una foto, no siente la obligación de publicarla. Prefiere guardarla para sí. Y esa conciencia de la hora es una forma rara de libertad. La libertad de vivir sin necesitar transformar cada instante en contenido. Pero piensa en lo opuesto. Piensa en la persona que no puede disfrutar una comida sin fotografiarla, que no puede tener una conversación sin pensar en cómo sonaría en un story, que no puede experimentar un momento bonito sin inmediatamente pensar en cómo se vería publicado. Esa persona no está viviendo, está documentando, está creando contenido, está performando su vida para una audiencia imaginaria y en ese proceso pierde completamente el momento, porque su atención no está en la experiencia, está en cómo la experiencia va a ser percibida por otros. Y eso es trágico, porque significa que pasó toda su vida observándola desde afuera, desde la perspectiva de otros, nunca realmente viviéndola. La sexta característica es que no intentan controlar la imagen que otros tienen de ellas. Vivimos en una era donde la mayoría de las personas se esfuerza por parecer mejor de lo que realmente es. Un filtro aquí, una pose ensayada allá, una frase de efecto cuidadosamente elegida para pasar la impresión correcta. Pero quien no se expone tanto, no vive en ese esfuerzo constante de moldear su propia imagen. Estas personas aprendieron una lección valiosa. No tenemos control sobre lo que otros piensan de nosotros. Y tratar de controlar eso es un camino directo hacia la frustración. Prefieren ser auténticas, aunque eso cueste visibilidad, aunque eso cueste aprobación. Y por esa autenticidad muchas veces acaban inspirando más que aquellos que viven preocupados por su propia performance social. El discreto no necesita hacer marketing personal, no gasta energía intentando convencer a otros de quién es. Al contrario, sus elecciones hablan por sí mismas. Y es exactamente esa coherencia entre lo que piensa, siente y hace lo que acaba inspirando. Justamente porque no hay esfuerzo en impresionar. Es auténtico, sin necesitar gritar autenticidad. Pero mira el costo de lo opuesto. Mira el costo de intentar controlar tu imagen constantemente. Cada publicación es calculada. Cada palabra es pensada. Cada foto es editada, filtrada, curada. Y todo ese esfuerzo ¿para qué? Para crear una versión de ti que no existe, una versión perfecta, pulida, sin defectos, y mientras más construyes esa imagen falsa, más te alejas de quien realmente eres, hasta que llega un punto donde ni siquiera sabes quién eres detrás de la imagen. Porque pasaste tanto tiempo construyendo la fachada que olvidaste lo que había debajo. Y ahí viene el pánico. Porque si la imagen cae, si la máscara se rompe, ¿qué queda? Nada, porque nunca desarrollaste una identidad real, solo una imagen para consumo público. Y esa es la ansiedad más profunda. El miedo de que si dejas de performar, dejas de existir. Y llegamos a la séptima característica. Invierten en conexiones reales y profundas. Estas personas no coleccionan seguidores, no están en busca de likes fáciles o comentarios vacíos. En vez de eso, cultivan lazos que tienen valor de verdad. Prefieren una conversación honesta con un amigo íntimo a 1000 interacciones superficiales en una publicación. Esto puede parecer contra la lógica de nuestro tiempo, pero la psicología social confirma. No es la cantidad de conexiones lo que aumenta nuestro bienestar, sino la calidad de ellas. Son los vínculos significativos, basados en confianza, respeto e intimidad, los que realmente sostienen la salud emocional. Y por eso, las personas discretas muchas veces parecen más plenas. No abren espacio para cualquiera, pero cuando dejan a alguien entrar, ese vínculo se vuelve genuino. Para el discreto, conexión vale más que audiencia. Un abrazo verdadero vale más que 1000 likes. Una conversación cara a cara
tiene más poder que cualquier feed lleno de comentarios superficiales. Y en el fondo, esta es la sabiduría que muchos están redescubriendo. Que la vida real no sucede en la pantalla, sucede en el intercambio humano, en el silencio compartido, en los pequeños gestos de verdad. Pero la mayoría tiene 1000 conexiones y 0 vínculos, tiene miles de seguidores y ningún amigo real, porque confundió cantidad con calidad, porque creyó que acumular contactos en redes sociales era lo mismo que construir relaciones genuinas. Y después se preguntan por qué se sienten solos, por qué se sienten desconectados. ¿Por qué, a pesar de estar constantemente rodeados de personas online, se sienten completamente aislados? Porque ninguna de esas conexiones es real. Son todas transaccionales, todas superficiales, todas basadas en intercambio de validación, no en intimidad verdadera. Y cuando realmente necesitas apoyo, cuando realmente necesitas a alguien que te conozca, que te entienda, no hay nadie, porque nunca construiste esos vínculos, porque estuviste tan ocupado construyendo audiencia que olvidaste construir relaciones. Entonces, aquí está lo que todo esto revela. Ser discreto no es ausencia de vida, es intensidad vivida en profundidad. Es la prueba de que la mayor libertad es no necesitar probar nada a nadie. Pero la verdad más dura es esta. La mayoría no elige la exposición porque ama compartir. La elige porque tiene miedo del vacío, miedo de estar solo consigo mismo, miedo de que si no está constantemente validado por otros, su vida no tiene sentido. Y ese miedo es el verdadero problema, porque significa que construiste tu identidad completa sobre arena, sobre la opinión de otros, sobre likes y comentarios y seguidores. Y todo eso puede desaparecer en un segundo. Y cuando desaparece, ¿qué queda de ti? ¿Quién eres sin la validación? ¿Quién eres sin la audiencia? ¿Quién eres en el silencio? Y si no puedes responder esa pregunta, si no puedes estar en paz contigo mismo sin la constante confirmación externa, entonces no estás viviendo tu vida. Estás viviendo una performance, estás viviendo para otros, estás viviendo en ansiedad constante disfrazada de autenticidad. Y puedes seguir así, puedes seguir publicando, exponiendo, buscando validación. Puedes seguir creyendo que eso es vivir intensamente, pero en algún momento vas a tener que enfrentar el vacío. En algún momento la máscara va a caer. Y cuando eso pase, vas a tener que decidir, seguir construyendo una imagen falsa o empezar a construir una vida real. Una vida que no necesita audiencia para tener valor. Una vida que no necesita confirmación para ser significativa. Una vida vivida desde dentro, no desde la opinión ajena. Y esa vida solo es posible cuando dejas de buscar en otros lo que solo puedes encontrar en ti mismo. Cuando dejas de medir tu valor por la reacción de desconocidos. Cuando dejas de vivir para la pantalla y empiezas a vivir para ti. Pero eso requiere coraje. Requiere enfrentar el miedo de no ser visto, requiere soltar la necesidad de ser validado, y la mayoría no está dispuesta a hacer eso, porque la verdad es aterradora. La verdad es que has estado huyendo de ti mismo todo este tiempo, y las redes sociales son solo la herramienta perfecta para continuar esa huida, para mantenerte distraído, para mantenerte ocupado construyendo una imagen en lugar de construir una vida. Y mientras sigas en esa huida, la ansiedad va a estar ahí. No como algo que necesitas controlar, sino como la señal de que estás viviendo una mentira, y ninguna cantidad de likes va a cambiar eso.